Hola viajeras y viajeros, esto es Búho Tarot y esta es la lectura para Libra y su ex. Recuerden que si el contenido de este canal es de su agrado, no duden en suscribirse, darle like, compartir y por supuesto también comentar, porque esto ayuda muchísimo al crecimiento de este canal y como saben yo siempre se los estoy agradeciendo. Vamos a dar un par de vueltas más a las cartas para comenzar con su tirada, amigos y amigas de Libra. Una vuelta más y listo, vamos a comenzar. Y empezamos con el 10 de copas. 10 de copas, que es una carta que nos evoca un poco a la familia directamente. Tenemos también el 6 de copas. Ok. mm, Caballero de espadas. El ermitaño. 9 de bastos. Y finalmente tenemos el juicio. Vamos a ponerla, vamos a ponerla un poco más abajo. Ok, empezamos con el 10 de copas. Aquí hubo o hay una cuestión aquí que tuvo que ver con la familia, ¿no? Tal vez la familia fue la que estuvo involucrada, tal vez la familia fue la que tuvo que ver, eh, de alguna manera, la que, no sé, como que algo tuvo que ver la familia. Sin embargo, aquí vemos una familia un poco feliz, una familia un tanto alegre, em, una familia que va como presumiendo de alguna manera, como que va mostrándose abiertamente por todos lados. Es curioso, ¿no? Es curioso porque eh, pues estamos hablando de esta otra persona, ¿no? Entonces puede ser que en esta otra persona hayan tenido familia con esta persona, haya habido niños incluso, o por lo menos planes de hacer esto. Quizá haya habido planes de formar una familia, planes de ir más allá, planes de dar el paso, de dar el siguiente paso. Y entonces es lo que nos está representando esta carta de 10 de copas. También nos habla mucho de los sentimientos, ¿no? Entonces podríamos pensar por eso que son sentimientos de familia, sentimientos de querer formar una familia. Muy interesante. La siguiente carta que tenemos es el 6 de copas, una carta que ya también nos evoca los sentimientos, una carta que también nos habla mucho de emociones. Em, pero esta carta es bien curiosa porque es una carta que nos habla del pasado, es una carta que nos recuerda a personas del pasado, personas específicamente de nuestra infancia, o que de alguna forma son como que personas que han estado en nuestra vida y se le percibe como alguien muy cercano, mm, alguien que se le percibe como muy cercano, como muy fraterno. Pueden ser amigos, generalmente son amigos, puede ser incluso un familiar, pero es alguien bastante cercano. Entonces aquí ya estamos hablando en esta situación de familia y de alguien del pasado. Entonces puede ser que toda esta situación se haya desembocado o haya sucedido por una persona del pasado, una persona muy familiar del pasado que haya tenido que ver con todo esto. Tuvo un reencuentro, específicamente con un reencuentro con alguien del pasado, un reencuentro, perdón, con alguien que apareció de la nada, alguien que vino, y quizá eso fue lo que provocó que hubiera esta ruptura, este cambio en la dinámica que estaban teniendo para con su ex. Es una carta bien interesante porque aquí estamos hablando, o sea, estas cartas son muy positivas generalmente, porque nos evocan mucho a la familia y nos evocan mucho a recuerdos del pasado, nos evocan mucho a los sentimientos que tenemos por alguien que es muy, muy querido, muy estimado. Entonces, podría estarnos hablando de una persona que apareció en la vida de su ex y generó todo este cambio, ¿no? Bueno, ustedes me lo dejarán en los comentarios si ese es el caso. Em, y bueno, eso fue lo que posiblemente provocó la ruptura. Tenemos el Caballero de Espadas, una carta que de primera impresión como que evoca mucho al pasado, como que esta persona quiere regresar, quiere luchar, quiere eh, como que va a buscar o está buscando, ahí me lo harán saber ustedes, em, el diálogo, de alguna manera está como que con esa intención, con toda esta actitud de querer buscar, de querer em, sí, de regresar, o sea, tiene como mucha esa intención de regresar, de ir hacia atrás, de ver el pasado, de saber qué sucedió, incluso
también puede que venga con la intención como de discutir, como de querer decir algo más, como querer contar algo más. Entonces, ojo por ahí, amigos y amigas de Libra, ¿no? Porque pudiera estarse dando una situación que tenga que ver con todo esto. Que esta persona venga como que a buscar un posible pleito. Tal vez no, tal vez solamente venga como que a dialogar, como que a querer entablar comunicación. Em, con respecto a ustedes. Ahora, tenemos aquí el arcano de Virgo, el ermitaño, entonces podríamos estar hablando de que un Virgo está por ahí, o ustedes están lidiando directamente con esta persona que es de signo Virgo, amigos y amigas de Libra. Es una carta que nos evoca al pasado, es una carta que en temporalidad nos evoca mucho al invierno. Y lo he comentado en las demás tiradas, el invierno, al menos de este lado del hemisferio, está próximo a terminar. Entonces, podría estarse dando también un cambio de temporada hablando con esta persona. Pero esta carta es bien interesante porque también habla mucho del pasado, habla mucho de una persona que está mirando a su pasado, está aprendiendo de su pasado, está viendo el ayer, lo que hizo, lo que no hizo, los errores que cometió y aprendiendo de esos errores. Entonces es una carta que nos puede estar hablando de un aspecto bastante positivo porque podríamos estar hablando de un trabajo de introspección, ¿no? Incluso podríamos aventurarnos a pensar que es una persona que está comenzando un trabajo terapéutico, tal vez, que tiene que ver con el cierre, con el duelo, con trabajar sus emociones. Porque esta carta es muy introspectiva, esta carta nos habla mucho del trabajo en uno mismo, del trabajo centrado en la persona, pero orientado hacia lo que sucedió, orientado hacia el ayer, hacia las cosas que se han vivido y las cosas que se han experimentado en general, no solo con el ex. Entonces esta persona podría estar en un proceso de esta manera. Ahora, también tenemos una carta que es un 9 de bastos, una carta que nos evoca mucho a esta incertidumbre, esta inseguridad, una persona que se siente rodeada por un ambiente violento o bueno, un ambiente agresivo. Ella lo percibe como algo agresivo. Aquí podríamos estar hablando de chismes, podríamos estar hablando de malos entendidos, de triangulaciones incluso. No sé si ustedes son los que están haciendo esto o en general su entorno a raíz de... Tendría sentido que se trata de la familia, pero acá ya tenemos la familia con el 10 de copas. Podría ser que su familia esté hablando mal luego de todo esto que sucedió, ¿no? Porque ya aquí tenemos una historia que podría tratarse de una persona que, que no se encuentra bien con su familia, que hubo a raíz de este reencuentro con esa persona y que se dio la ruptura, como que se prestó a malos entendidos. Y lo digo sobre todo porque la siguiente carta es el juicio, ¿no? Una carta un poco karmática. Yo suelo decirle que es muy karmática. Una carta que nos evoca precisamente eso, al juicio final, a ese llamado a cuentas, a de alguna manera eh, sí, presentar cuentas de todo lo que se ha hecho eh, y pagar por ello, ¿no? De alguna manera, ya sea que si es positivo, pues tendremos cosas positivas. Si es negativo, bueno, tendremos una cuestión negativa en nuestras vidas. Es un poco una carta bastante karmática, ¿no? Que nos habla mucho de eso, de toda esta idea de que lo que sembramos lo vamos a cosechar. Entonces vemos esta historia de esta persona, de su ex, amigos y amigas de Libra, que tiene una cuestión que tiene que ver con la familia. Hay un reencuentro y ese reencuentro posiblemente haya sido lo que les movió tal vez a raíz de este reencuentro con esta persona familiar. Es que esta persona decide hacer ese eh, eh, retroceso hacia ustedes, decide buscarlos, decide ir a donde ustedes se encuentran, haciendo todo este trabajo, a pesar de que se siente en suspicacia y a pesar de que está eh, pues pasando por tal vez una etapa no tan agradable debido a todas sus acciones y a todo lo que ha realizado con respecto a ustedes. Una tirada muy interesante, una tirada bastante curiosa, amigos y amigas de Libra. Y bueno, eso sería todo. Recuerden que si el contenido de este canal es de su agrado, no duden en suscribirse, darle like, compartir y por supuesto también comentar. Esto es Búho Tarot. Nos estamos viendo.